19. Amén. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te ruego que alumbres mis ojos. Quiero tu entendimiento, quiero el conocimiento tuyo, el dominio propio, el temor de Dios. Te doy gracias por abrirme los ojos, los oídos, y llevarte de mi corazón todo argumento, toda altivez que tengo en contra de tu verdad. Renuncio al pecado. Tu palabra dice que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario todo mi pecado. Por eso yo no lo practico. Y cuando peco, me arrepiento, porque Él es fiel y justo, y me perdona, y me limpia de toda maldad. Te doy gracias. Me dispongo a que tu palabra viva, me hable, me enseñe, me guíe y me muestre tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por convencerme. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque esta es una promesa tuya, que nos abriría los ojos del entendimiento, Señor, para conocerte, amarte, adorarte y obedecerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, primera Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4 a partir del versículo 1. Vamos a ir del 1 al 16. Primera de Timoteo 4, 1, 16. Amén. Casi amén. Bueno, amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a hacer la primera pausa aquí, luego retomaremos y continuaremos. Pero para mantener el contexto, es interesante que ustedes y yo sepamos que Timoteo fue uno de los coequiperos, de los hombros sobre los que se apoyó la administración que el apóstol Pablo hizo en las diferentes ciudades en las que él estuvo, donde las visitó. Timoteo, dice la escritura, en alguna parte más adelante, que el apóstol dice que no se abstenga de predicar a tiempo y a destiempo, y que haga gala de lo que él recibió en algún momento de unción. Porque la escritura dice que sobre él habían impuesto las manos. El presbiterio, es decir, los principales de ese entonces, pusieron manos sobre Timoteo para que fuera a cumplir lo que Dios quería que cumpliera. Entonces Pablo después le escribe otra vez para retomar eso que Dios había manifestado y que había declarado sobre la vida de Timoteo. Entonces la carta, o las dos cartas, en realidad son una instrucción, pero también un recordatorio para cómo él debía andar, cómo tenía que proceder, porque, importante, Pablo le estaba dejando saber de que él era referente para muchos otros. Y en una de las cartas él le dice a Timoteo que no le pare bolas
al hecho de que él es muy joven, porque seguramente otros podrían decir, no, este muchachito que viene a vivir acá, a hablar de Dios acá, si yo tengo tantos años, o tengo tanto conocimiento, o tengo tantos estudios. Y Pablo le está diciendo, no te dejes comer cuento por aquellos que digan de que eres muy joven. Predica a tiempo y a destiempo y di y haz lo que Dios te dijo que tú podías y para lo que había sido instruido hacer. La palabra de hoy toca precisamente eso. No importa qué tan adultos o qué tan jóvenes seamos, lo que cada uno de nosotros tiene que tener claro es que tiene un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios en primera instancia está a que nosotros podamos reproducir. Ustedes recordarán que la Escritura dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria como por un espejo. ¿Recuerdan que hay un pasaje que dice así? Y me gustaría que por lo menos mentalmente usted haga el ejercicio de imaginarse usted como un espejo. Y en ese espejo lo que otros que estén al lado deberían ver no sería los gorditos, ni los músculos, o lo que sea que le sobre o lo que sea que le falte. En ese espejo lo que otros que están alrededor suyo deberían ver es quién está reflejado en esa figura. Si yo soy un espejo, hagamos el ejercicio, si yo soy un espejo, ustedes no me deberían estar viendo a mí, tendrían que estar viendo lo que yo estoy reflejando. Y el apóstol Pablo estaba esperando nada menos de Timoteo, porque él sabía quién lo había transformado, él sabía a quién había recibido Timoteo, por lo tanto no esperaba menos de él. Y le estaba diciendo, recuerda que sobre ti Dios dio palabra. No pongas cuidado a que me digan que tú no tienes lo que se necesita para predicar, o que eres muy joven. Y estamos en tiempos en los que verdaderamente la Escritura nos llama a hablar, a predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Porque van a aparecer muchos con sus propias ideas. Y aquí viene la gran importancia, a mi entender, del consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Retomo el primer versículo, dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto, bueno, es tremendo, pero hay algo de esperanza en esta frase que acabamos de leer. Porque por lo menos la Escritura dice que algunos apostatarán de la fe. Eso nos da a entender de que tal vez no son muchos, o uno esperaría de que no son muchos, porque hay cierto dejo de complacencia con lo que les digo, porque es que él está hablando es a la iglesia. Esta palabra es para la iglesia, y cuando dice apóstata o apostasía, no sé si ustedes saben lo que significa la palabra apostasía o lo que es un apóstata. El apóstata es el que practica apostasía, ya lo tienen claro, ¿cierto? ¿Qué es apostasía? Les voy a decir lo que los estudiosos de la Biblia, los teólogos, han encontrado que es en el griego. En el griego se dice apistemi, A-P-H-I-S-T-M-E-M-I, apistemi, y significa apartarse. Apartarse o permanecer lejos de. ¿Ok? Una persona está en un punto y se va a otro, se aparta. O está en un punto y se aleja de ese punto, permanece alejado, entonces está apostatando. Y uno dirá, uy, pero eso significa entonces que uno no se puede mover del lugar. No estamos hablando de un lugar físico, no es una ubicación, es un estado. Y Pablo le está hablando aquí a la iglesia, porque dice, retomo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso le decía, bueno, gracias a Dios no son muchos, por lo menos aquí dice que son algunos. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo hemos dicho en otros momentos, pero no me canso de repetirlo y más en estos tiempos. No estamos esperando la aparición del diablo con cachos y tridentes. No estamos esperando que el diablo se manifieste y diga, mire señor, es que yo soy el diablo, vengo a ofrecerle una tacita de café. Las condiciones están dadas para que eso se esté cumpliendo por el hecho de haberse presentado esta cuarentena, que muchas iglesias se cerraron, entonces la gente
empezó ya ahorita en este momento es una excusa. La verdad que es una excusa porque si la persona realmente teme a Dios, le teme a Dios y no al hombre, pues porque se va a contaminar, se está confiando en Dios, además no se va a ir a abrazar y a besarse con todos los hermanos de su lugar. Pero eso ha hecho que la gente se ponga simplemente siendo un espectador, porque se conforma con la prédica, porque dice que lee aquí, lee allá. Mire, si hay algo que el Señor nos mandó, nosotros somos rebaño. El rebaño significa que es un grupo de personas que tienen que estarse reuniendo. El Señor Jesús en su palabra lo ha dicho. Ese que se aleja es presa fácil del diablo, porque se quedó en su casa metido, porque escuchó, y si en su casa no todos son cristianos, pues peor aún, porque tiene que estar viendo lo que el uno dice, lo que el otro hace. Entonces, las condiciones están dadas para apostatar de la fe. Pero, ojo, hay que hacer una diferencia. Si bien es ya de por sí delicado que alguien se aparte en términos de congregarse, no es lo mismo apartarse de dejar de venir a la congregación a apartarse del camino que le fue instruido en la congregación. Son dos cosas distintas, ambas igualmente complicadas y peligrosísimas, pero no son lo mismo. No es lo mismo una persona que dejó venir a la iglesia, pero su corazón todavía tiene apego, deseo, anhelo de las cosas de Dios. Pero si las tiene que mostrar. El pero es este, y a donde queremos llegar con el mensaje es este. La persona que se aísla, como decía Martica, es presa fácil para lo que haya en los alrededores. Y la pandemia ha generado un ejercicio, digámoslo así, en términos de acercamiento y alejamiento. Algunos sabiamente han permanecido unidos y han permanecido adheridos, así fuese, abro comillas, virtualmente con su iglesia. Pero otros, en la misma circunstancia virtual, lo que ha ocasionado es que cada vez se aparten más, se aparten de ese contacto. Pero el peligro de apartarse de ese contacto es que los expone a otro tipo de pensamientos y a otro tipo de filosofías que son, por eso decía que son dos cosas distintas, las que eventualmente pudieran hacer que la persona sea una apóstata. ¿Y qué es ser un apóstata? Que denigre, que rechace aquella fe que inicialmente había abrazado. Porque seguramente en algún momento ustedes o nosotros hemos estado por X o Y razón ausentes de la congregación, pero nuestro corazón ha estado con disposición a Dios. Ahora, eso no es excusa para dejar de congregarnos, pero estoy hablando de la diferencia entre ser un apóstata y haberse apartado de la congregación. Lo que pasa es que una cosa puede llevar a la otra. Porque, ¿a qué nos invita o a qué nos ha invitado el ejercicio de laboratorio social en el que nos metieron? ¿A qué invita? A que cada vez la gente esté más conectada con la información que sí está a los pies de todo el mundo. ¿Y cómo llega esa información? La tenemos en el celular, que cuesta cada vez más trabajo dejarlo de lado, porque a donde nos movemos con él. El computador, el televisor, pero en cualquier caso nos están dando toda la información, ojo, no la que necesitamos, la que otros quieren que nosotros escuchemos. Y si nosotros estamos o nos llegasen a coger con la guardia baja, una de esas ideologías que parecen acertadas, pero que tienen veneno por dentro, perfectamente podría sembrar una semilla en una persona que ya está diciendo, no, yo puedo permanecer con Dios, yo no necesito ya congregarme porque, pues, imagínense, las redes sociales e internet me ofrecen no un pastor, me ofrece 250,000 pastores. Yo tengo de dónde escoger. Ay, no me gusta la prédica, el estilo de fulano de tal, este sí me gusta, pero también me gusta este, y me gusta el de más allá. Y de todos, aparentemente alguien puede decir, yo cojo un poquito. Pero finalmente se queda con un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de más acá, pero fundamentalmente no está siendo edificado. Solamente tiene conocimiento, y el conocimiento per se, eso lo puedes conseguir en un libro cualquiera, pero
la relación íntima con Dios, nunca, nunca, nunca. Y no se halla solamente en la iglesia, se halla en su lugar secreto, en el lugar de oración. Esa es la relación íntima con Dios. Y allí en esa relación íntima con Dios es cuando uno se da cuenta que uno debe congregarse, no para agradar a los hombres, porque nadie tiene que pensar si el pastor le gusta, que no volvió, que sí volvió. Eso tiene que quitárselo de la mente. Es para agradar a Dios. En el momento menos pensado, está en una circunstancia, ¿a dónde tiene que recurrir? De donde huyó, donde no quiso volver. Entonces, son cosas que hay que estar reflexionando constantemente. La información por información, el conocimiento. De hecho, la Escritura dice que el conocimiento envanece. Sí. Entonces, no es por lo cuanto sepamos. Y yo no sé si ustedes se han encontrado con alguna persona que resulta ser un experto en muchas cosas. Experto, hizo un curso intensivo, un doctorado en noticias por internet. Y entonces uno habla con esa persona y sabe de esto, y sabe de aquello, y sabe lo de más allá, y conoce. Aparentemente tiene mucha información. Pero recuerden, siempre lo hemos dicho, cuando la información, que también viene de Dios, proviene de Dios y se aplica, estamos hablando de sabiduría. El que tiene el conocimiento de Dios y lo pone en práctica, la Escritura dice que ese es un hombre o mujer sabio. Pero aquel que se queda solamente con el conocimiento y no lo aplica, y si ese conocimiento no proviene de Dios, está envanecido. Friquis, calaveris mortis, dicen algunos por ahí. No se trata de cuánta información tenemos, se trata de qué tanto de lo que Dios nos da nosotros ponemos en práctica. Y miren la segunda parte del primer versículo, que debería ser de esas que genere cuchicuchi. Dice que algunos apostatarán de la fe, ojo, escuchando a espíritus engañadores. Y les decía ahora que el diablo no se va a aparecer con cachos y tridente y cola para que todo el mundo salga corriendo. De hecho, seguramente nunca fue así. Lo pusieron así porque la Biblia habla de él como el dragón. Entonces le pusieron colita con estrella y cachos, semejante a un dragón. Y le pusieron en la feria. Pero, ay, eso es un chiste de mal gusto para los americanos. Pero sí, le pusieron en América. Había que decirlo, no fui yo a propósito. Pero miren, dice que escuchando a espíritus engañadores. Es decir, que se van a encontrar estas personas que se han apartado poco a poco de la congregación o de la iglesia y que poco a poco se van a ir exponiendo a discursos y a mensajes que no son sanos, pero que no se presentan como malos. No son mensajes que de primera instancia uno diga, uy, de este tengo que alejarme o tengo que correr. Son mensajes que atraen. Porque dice la Escritura que a quienes les ha dado instrucción de que hagan esto son espíritus engañadores. Como dice Gálatas, Pablo en Gálatas, fascinadores. Corrompen el conocimiento de la persona que ya estaba abonado para que así fuera, reciben una de esas semillas y después vienen, lo hemos visto, gracias a Dios, no en esta congregación, pero nosotros hemos tenido oportunidad de verlo en otras partes donde hemos estado, personas que se van y llegan a los meses con unas ideas rarísimas y las sueltan de una y a la semana, 2 semanas, uno nunca más los vuelve a ver. Porque en teoría es como si hubieran encontrado ellos el tesoro más buscado, pero ese tesoro que te aleja de comunión y presencia con Dios, ya sabe uno de antemano que no provenía de Dios. Entonces la Escritura nos está en todo momento como recordando, cuidado, nos está advirtiendo. Dice, espíritus engañadores y que lo motivan a creer en doctrinas de demonios. Y siempre lo digo aquí, o lo hemos dicho, si nosotros hiciéramos un congreso para que todo el mundo venga a aprender cómo adorar el demonio, ¿quién iba a venir? Nadie, o espera uno que nadie. Y seguramente los que estaban se van, porque tampoco querían estar en una circunstancia como esa. Pero el diablo no va a venir, ni se va a presentar como alguien a quien hay que correrle y a quien se tiene que tener miedo. La Biblia dice que se presenta como ángel de luz. Y miren ustedes, para que uno no se dé el lujo de decir, no, pero yo también sé mis cositas, yo me sé cositas. O sea, el diablo conmigo no es que me vaya a coger pues tan bobo. Recordemos, dice la Escritura de él que fue creado en gran hermosura,
que se preparó fiesta en el momento en que fue creado. Por contexto podemos creer y concluir de que tenía acceso al ejército de Dios completo. Y si pudo, ojo a esto, si pudo engañar al 30%, 33.3% de los ángeles que estaban viendo a Dios, que hablaban con Dios, que escuchaban a Dios y veían lo que Dios hacía, y este personaje tuvo el poder de engañarlos, significa de que él de pronto sabe más cositas. Entonces no nos podemos dar el lujo ni de apartarnos, porque eso lleva al enfriamiento, y muchísimo menos de abrir puertas para consignas o para discursos o mensajes que deben ser, lo decíamos en el último mensaje, deben de ser advertidos por el Espíritu Santo de Dios que tenemos adentro, que nos dice: hijo, eso que oíste, ¿dónde lo oíste? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dije yo? Hablando Dios a través del Espíritu Santo. Para que nosotros pudiésemos decir: no, eso sonó bonito, pero eso no es de Dios. Eso sonó agradable, pero eso no me conviene. Porque la Escritura dice de que todo lo puedo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, y no sé si los jóvenes saben qué significa cauterizar, ¿no? Cauterizar es el efecto que se toma cuando hay una herida abierta que se aplica, puede ser fuego o algún producto en particular que hace que por dolor se selle la herida, es decir, cicatriza, en otras palabras. Entonces dice que algunos mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que la conciencia ya tiene cerrados. Ya no le sirve. Ya no le sirve porque está con costra, tiene concha. No le informa lo que está bien o está mal. Y imagínense ustedes la bomba de tiempo que hay allí. Tienen cauterizada la conciencia y alrededor tienen espíritus engañadores con el mejor de los temas, con el mejor de los discursos. Y la persona dice: uy, si esto es de Dios. No, ¿saben qué es lo que dice la gente hoy en día? Ya ni siquiera no quieren mencionar a Dios. Dicen: esto es espiritual. Y la gente ahora quiere que la llamen espiritual. La gente quiere ser reconocida por ser muy espiritual. Pero nosotros sabemos, lo hemos aprendido aquí, que espiritual no es simplemente aquel que le gustan las cosas del más allá. Porque de hecho todo ser vivo, todo ser humano tiene una parte espiritual dentro de sí. Es decir, que todos somos espirituales. Pero esa relación de espíritu con Dios, solamente dice la Escritura que la tenemos quienes hemos sido hechos hijos de Dios. Es decir, que fue restablecida la comunión con Dios. No solamente porque seamos espirituales, es porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos dio vida a nuestro espíritu. Versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Les suena esto parecido? Creo que sí. Cuando uno habla de prohibirán casarse, uno piensa inmediatamente o asocia con el tema de la religión tradicional, donde los sacerdotes que militan en esa religión pues practican el celibato. Pero cada día más la sociedad, sin ustedes y nosotros tal vez darnos cuenta, influye y salpica y está dando constantemente enseñanza a propósito de que no es necesario casarse. Ya no nos lo hablan como una prohibición, porque no van a decir usted no se puede casar o le prohíbo casarse. Pero lo que normalmente está sucediendo ahora es que cada vez la gente considera de que no vale la pena casarse. Entonces lo que antes era prohibición y seguramente no funcionaba, lo evidenciamos con aquellos a los que les han prohibido casarse, que terminan desviando sus gustos, inclusive por los del mismo sexo, ¿ok? Entonces ya no es prohibir, porque eso hace que en muchos casos la gente quiera hacer lo contrario. Ahora el discurso es distinto, pero logra lo mismo. No vale la pena establecer una unión, no vale la pena casarse, no vale la pena respetar el matrimonio que es santo delante de Dios. Van a prohibir, dice, casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos. Y obviamente aquí no es una invitación a que usted haga un licuado de
tocineta con empanada y papas rellenas y diga todo lo puedo en Cristo que es que me fortalece y espere que no le dé un patatús estomacal. Cuando estaba hablando la escritura de que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, aquí Dios, y lo explica más adelante, en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Insisto, no es una invitación a coma lo que quiera y tome lo que le plazca porque Dios así lo quiere y Dios lo permite. Dios lo permite. Dice que tenemos que dar acción de gracias, pero Dios nos dice a nosotros que tenemos que tener ante todo dominio propio, porque si no entraríamos en gula. Y eso es, la gula no es un espíritu gordito, como alguien podría identificarlo. La gula es un espíritu. Ya leímos que forma parte de los espíritus engañadores. Entonces uno tendría que estar de mucho cuidado si el peso va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no es algo estrictamente fisiológico o por consecuencia de una patología. Que en cualquier caso terminará siendo una patología espiritual. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración ya es santificado. Y vamos al 6, porque aquí es como el epicentro de lo que Pablo está mencionando a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Miren ustedes, ¿qué necesitarían ustedes o nosotros para ser buenos ministros? ¿Un nombramiento eclesiástico? ¿Un ordenamiento papal? ¿Un llamamiento celestial? La Escritura dice que todos somos llamados a predicar, a compartir y a dar testimonio de las buenas nuevas del Evangelio. Y dice que sí. ¿Qué enseña? Miren que no la pone difícil. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Que nos cuidemos de los espíritus engañadores, ¿cierto? Dice que nos cuidemos de aquellos que denigran o menosprecian el matrimonio y que tienen prohibiciones con respecto a alimentos diciendo que son inmundos. Así que tengan cuidado. Da 3 cositas casi que muy sencillas y dice, si esto haces, repito el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y uno diría, uy, pero tan poquito hay que ser para ser ministro. Pero es que para entender eso se requiere de haber sido ministrado. Y eso fue lo que le pasó a Timoteo. Él recibió un llamamiento y por lo tanto podía hablar con certeza y con seguridad de lo que Dios le había dicho. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Aquí dice, deje el chisme, deje estar visitando a la vecina que está tan chismosa. Deje el chisme, deje deleitarse en fábulas, dice, fábulas profanas. ¿Ok? No es que lo invitaron a contar el cuentico del lobo y de la tortuga, no, así no es, de la liebre y la tortuga. Y entonces, ay, no, eso es fábula, entonces eso no es de Dios, eso es satánico. No estamos hablando de eso. Fábulas son cuentos y están asociados a las personas que les gusta hablar de más. O sea, que les gusta el chisme y por acá se dice que el bochinche. No sé que sí tengan mucha diferencia, pero son parientes. Dice el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando yo estaba conociendo de Dios, o más bien cuando Dios me estaba dejando conocer de Él, hubo un tiempo en mi vida en que estaba con mucha dedicación a los deportes y me gustaba y estaba en el gimnasio y tenía otros hermanos cercanos que pensaban distinto. Y ellos decían abiertamente que el ejercicio no era de Dios, que era culto al hombre. Y citaban en muchos momentos esta palabra donde decían que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y miren que cuando uno lo lee así de manera rápida y distraída, pareciera como que pues eso no tiene nada de bueno. Pero Dios, que es tan sabio, nos espera de nosotros que no solamente leamos entre líneas, sino que leamos lo que Él dice. Y dice que el ejercicio corporal
para poco es provechoso. Y por supuesto que es poco provechoso cuando lo comparamos con lo que espiritualmente el ser humano tiene que recibir. Más adelante lo va a explicar aún mucho mejor, sin que ni siquiera no tenga que dar explicaciones. Dice que el ejercicio corporal es poco provechoso, pero no dice que es en nada provechoso. Y la Escritura nos dice que lo poco de Dios resulta ser inmenso para el hombre. Es decir, que si el ejercicio corporal me aprovecha un poco, pero ese poco viene de Dios, yo estoy ya quedándome con una ganancia gigantesca. Porque miren que el ejercicio corporal está acompañado de disciplina. Normalmente la disciplina y el ejercicio están de la mano, de una mano van el uno al otro. Una persona perezosa o una persona que no le gusta moverse mucho, normalmente no es diligente. Pero cuando uno encuentra a una persona que ha encontrado, va a casa redundancia, el cómo seguir un patrón de hábitos, esa persona va a poder eventualmente sentarse a leer la Escritura sin que se duerma, sin que le dé pereza. Esa persona va a poder hacer un estudio bíblico sin que nadie lo llame, porque va a tener el Espíritu Santo que lo ministra. Y va a decir, Dios, yo tengo una cita contigo hoy. Quiero sentarme y quiero escucharte. Porque ha empezado a adquirir unos hábitos que en este caso son sanos. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pausa de nuevo aquí. Algunos de ustedes bien jóvenes podrán decir, no, yo todavía estoy muy joven para hablar, para darle testimonio a otros de Dios. Hay veces no necesitamos ni siquiera hablar. Lo que otros necesitan ver en nosotros es lo que les decía en un principio, el reflejo, que cuando nos miren a nosotros vean a Dios, vean a Jesús. Entonces, dice él, la juventud no es un impedimento para que nosotros podamos y querramos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y como lo hizo nosotros, lo puede hacer en cualquiera de los que nos están viendo. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire usted lo que les decía con el tema de disciplina. Le está diciendo tres cosas que sin disciplina, sin hábitos sanos, sería imposible de lograr. Le dice, exhortación para que se ocupe en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Primero tiene que leer, ¿qué? Palabra de Dios. Ya el tiempo de leer solamente Condorito pasó. Ya el tiempo de leer solamente las tiras cómicas del periódico pasó. Ya un creyente o un cristiano que todavía solamente lee esto y no le dedica tiempo a tener comunión con Dios, pues ¿cómo se va a ir llenando de lo que Dios habla? No sabe que Dios habla. Entonces le dice a Timoteo, lee. Cuando tú leas, vas a tener elementos para, en algún momento, si Dios así te lo dice, exhortar. ¿Y ustedes saben qué significa la palabra exhortar? Lo que Dios está haciendo en este momentico con ustedes y conmigo es exhortándonos. Exhortar no es que sacó un palo y nos dio cohete. Exhortar no es regaño. Exhortar es llamar a la persona para que regrese a donde Dios la ha puesto. Con amor, con discernimiento y en el momento y en el lugar que corresponda. Entonces, lectura, exhortación, y entonces una vez que ya tiene palabra y que Dios le ha dado don para poder hablarle a otros, esa persona ya puede decir que Dios la puede usar para que le enseñe a otros. Y alguien podrá decir, no, pero es que yo el Apocalipsis no lo sé enseñar. ¿Y para qué lo va a enseñar? Deje que Dios lo ministre. Enseñe lo que usted sí sabe. Si solo lo que usted sabe solamente es no mientas, enseñe a no mentir. Si lo que usted sabe solamente es haz el bien al otro, pues solamente dedíquese a enseñar hasta que yo le enseñe otra palabra u otra acción. Y eso es lo que usted y yo vamos a empezar a aplicar en nuestras vidas. Voy cerrando con esto. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y bueno, alguien dirá, llegó el momento de la profecía, hagan la fila,
Vamos a profetizar sobre todos. Es de ustedes conocido que cuando la Escritura habla de profecía, está hablando de la palabra de Dios. Cuando se dice que se profetizó, es que se habló la palabra para que se cumpliera la palabra. No fue que se adivinó el futuro, no fue que se demostró el más allá, el porvenir y el no sé cuándo. Es que se le expresó lo que la Escritura dice. En estos momentos, lo que estamos haciendo es profetizar. Eso es literalmente lo que es profetizar. Hablar la palabra, lo que la palabra dice de nosotros y a nosotros. Ay, es que hoy fue noche de profecía en la iglesia. Sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Con quién te vas a casar? No, yo no sé. Lo que sí me dijeron era que tuviese cuidado con los espíritus engañadores, que tuviera cuidado con aquellos que quieren que yo deje de decir que este alimento es bueno, santo y puro. Y cuando yo estoy haciendo eso, cuando ustedes hacen eso, la Escritura dice que estamos profetizando. Pablo estaba exhortando a Timoteo a que recordara todo lo que de palabra se le había dicho para que él pudiera permanecer. Y además de eso, oraron por él. Entonces él le dijo, mire, yo sé que a la fija Dios lo tocó a usted, Dios lo transformó a usted y Dios lo llenó a usted. Por lo tanto, tiene con qué ir a predicar, a hablar o a hacer testimonio para otros de lo que Dios hizo en su vida. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren ustedes, sí, nos beneficiamos nosotros porque somos transformados, pero en realidad el propósito de esa transformación es que afecte e impacte a todos los que se pueden encontrar a nuestro alrededor. No sabemos, hay veces, qué gesto nuestro ha servido de bendición para otras personas. O no sabemos también qué gesto nuestro ha servido, Dios no lo quiera, de tropiezo para otras personas. En cualquiera de los dos casos, somos referente para otras personas. Por una razón sencilla, no lo hemos mencionado, pero que es obvia en el contexto. Y es de que ustedes y yo, dice la Escritura, que somos luminares en este mundo. Es decir, que somos luz en medio de la oscuridad. Y donde hay oscuridad, ¿hacia dónde se dirige la mirada? Hacia donde por primera vez aparece la lucecita. O sea que, como usted no puede evitar alumbrar, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted, y no puede evitar que la luz de Cristo alumbre, usted siempre va a ser referente para otras personas. Entonces, por eso Dios nos llama cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar y qué vamos a decir. Porque cada vez que lo hagamos, esas personas van a estar viendo en nosotros un reflejo de lo que Dios es y ha hecho en nosotros. Versículo 16, y con esto acabamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por supuesto, aquí no estamos hablando de que si yo hago estas obras tengo salvación. Este no es el propósito de este último versículo. Estamos hablando de salvo de qué. Esto es importante. ¿De qué estaría siendo Timoteo salvo? De lo primero que empezó a advertirle y a exhortarle, ¿ok? De los espíritus engañadores que van a llegar ¿a qué? A importunar el estado, el momento que se tiene con Dios. Entonces, cuando dice que serás salvo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Nos salvarán de qué? No estamos hablando de salvación para llegar a la vida eterna, estamos hablando de salvación, de caer en las trampas de cualquiera de estos meterifes, no sé cómo les dicen, los matarifes. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y dice, persiste en ello. En otras palabras, es como cuando la Escritura nos dice, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es un tema de persistir. No, que es que yo conocí a Dios hace muchos años. Qué bueno, ¿y permanecer en Él? No, es que el mundo, las circunstancias, las necesidades, no es lo que pasó años atrás, es lo que está sucediendo en estos momentos. Eso es lo que a Dios le importa y sobre todo lo que a nosotros nos conviene. Dice que si persistimos en ello, vamos a poder identificar quién nos dice lo que no proviene de Dios y quién nos habla palabra de Dios. En últimas es lo que siempre queremos. Por eso el nombre que Dios le ha dado a nuestra congregación, palabra viva. Porque la palabra tiene que siempre vivir y producir vida en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios con la expectativa, pero sobre todo con la seguridad de que Él guarda nuestros corazones y nos da el discernimiento para poder permanecer firme en lo que nos ha dado. Padre, te damos gracias
una vez más, Señor. No nos cansamos de agradecerte porque no te ha importado, Señor, si somos jóvenes o si somos adultos. Has querido que en todo y en cualquier momento nosotros identifiquemos y estemos al tanto de qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Porque lo que quieres para nosotros se va a ver reflejado para lo que quieres para otros. Nos has puesto como luces, como luminares, como espejos tuyos en este mundo, Señor. Permite que cuando nos vean a nosotros, te vean reflejado a ti, Señor. Enséñanos cada vez más a conocer de ti, a permanecer en ti, Señor, para que unidos, como carbones encendidos, todos juntos, como dice tu palabra, unánimes, entonces podamos recibir y vivir, Señor, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo ha establecido que suceda a nosotros, porque tú le revelas a Él lo que hay de verdad para nosotros, Señor. Danos el discernimiento, danos el control y el dominio propio aún, Señor, para poderle decir no a aquellas teologías o a aquellas doctrinas o a aquellas fábulas, Señor, que alejan y que no nos llevan a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.